Muy buen día. Hoy vamos a ver las leyes de los gases. Ustedes ya las han estudiado eh, en cursos previos. Vamos a darle un repaso. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ley de Boyle. Boyle fue un filósofo químico, físico e inventor irlandés. Y él dentro de sus experimentaciones se pudo dar cuenta de el siguiente efecto sobre los gases. Dijo que a una temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Entonces, en su fórmula dijo que el volumen es directamente proporcional a 1 entre la presión. Al convertir su fórmula, dijo que el volumen es igual a una constante K que multiplica al inverso de 1 sobre la presión. Entonces, al tener eso y realizar un pequeño despeje, pudo realizar que la constante estaba definida por la multiplicación de la presión por el volumen. Entonces, con eso pudo obtener una constante en una posición 1 y multiplicando la presión 2 por el volumen 2, que era igual a esa constante, pudo determinar una segunda condición. Entonces, a través de esta gráfica se puede cuantificar esa parte. Que cuando yo tengo una presión aproximadamente de 40 unidades, que diga, un volumen de 40 unidades, tengo una presión aproximada de 5 unidades. Si yo aumento la presión a 10 unidades, el volumen disminuye a 20 unidades. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí hasta llegar a una presión de 40 unidades y tener un volumen aproximado de 5 unidades. Entonces, para la ley de Boyle, uno de los elementos que es constante durante toda esta experimentación va a ser la temperatura. Esta se va a mantener constante y eso lo podemos graficar teniendo los datos del inverso de la presión contra el volumen. Y se generaría este tipo de gráfica. Viéndolo ya de manera más formal, tenemos que el volumen es igual a una constante que multiplica al 1 entre la presión. Y su fórmula general, despejando las constantes, va a ser presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, si yo tengo una presión de 10 gramos y un volumen de 3 litros, al momento de realizar la multiplicación, quedaría 30. Y si en ese caso yo aumento la presión, va a disminuir el volumen. Y entonces al realizar la multiplicación de esa presión por ese volumen sigue siendo 30 unidades. Entonces las dos variables se igualan a pesar de la condición física del gas. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos esta parte. Una muestra de oxígeno ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torr. ¿A qué presión debería ocupar este volumen de 13.4 litros si la temperatura no cambia? ¿Ok? Entonces, como datos iniciales, tengo que el volumen es de 10 litros, la presión inicial de 790 torr y el volumen final tiene que ser de 13.4 litros. Entonces, partiendo de la fórmula vista anteriormente y despejando a la presión 2, porque está multiplicando el volumen 2, pasa dividiendo,
quedaría la fórmula que está en verde. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Y entonces aquí puedo igualar las unidades, los dos volúmenes están en la misma unidad, por lo tanto mi presión me será otorgada en torr. Entonces realizo los datos con la calculadora y dice que para que yo obtenga un volumen de 13.4 litros solamente necesito disminuir mi presión a 590 torr. Entonces esa es la situación de esta ley de Boyle. Ustedes ya la habían visto antes. Podemos continuar entonces con la ley de Charles. Entonces Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar, el volumen disminuía. Entonces, Charles dijo que a presión constante el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces definió el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o el volumen es igual a una constante K por la temperatura. Al despejar ese volumen 1 y esa temperatura 1, obtuvo su fórmula que mencionaba volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a una constante, y esa constante va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y esto es para una masa definida de gas a presión constante. Entonces, es la variación que vamos a poder estar visualizando. Por ejemplo, en la gráfica tenemos en el eje X las temperaturas y en el eje Y los volúmenes. Y si se fijan, aproximadamente, conforme va aumentando la temperatura, continúa aumentando el volumen de manera proporcional. Un ejemplo de la ley de Charles es una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Y hay que recordar que en termodinámica de preferencia hay que ocupar todas las unidades de temperatura en grados Kelvin. Entonces mi volumen 1 es de 117 mililitros. Mi temperatura 1 es de 373. Mi volumen 2 es de 234 mililitros. ¿Y cuál sería la temperatura 2? Volvería a realizar el despeje. Como el volumen 1, hay que tener cuidado con este despeje porque como se fijan en el cuadro rosa, el volumen está como numerador y la temperatura como denominador. Entonces para realizar este despeje hay que tener mucho cuidado, ya que en algún momento se llegan a equivocar. Entonces, nos voy a realizar el despeje para que no exista ninguna duda de esta situación. Entonces voy a cambiar a entonces tengo que la fórmula dice volumen 1 entre temperatura 1 es igual
a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, para realizar los despejes, primero voy a quitar los denominadores. Entonces, voy a tener volumen 1, el igual y el volumen 2. Entonces, mi temperatura 1 va a pasar multiplicando al volumen 2. Y mi temperatura 2 va a pasar multiplicando al volumen 1. En el siguiente paso ya solo despejo la temperatura 2 y quedaría que temperatura-2 es igual, y en la parte superior volumen 2, temperatura 1, y el volumen o la variable es divisora. Entonces quedaría esta condición, que es lo que estamos viendo dentro del ejercicio. Es este. Entonces, al tener ese despeje, me fijo que los volúmenes tengan la misma unidad y la temperatura debe de estar en grados Kelvin. Entonces, al realizar esa parte, solamente multiplico 234 por 373 entre 117, y la temperatura que sería para que el gas ocupe 234 mililitros sería de 473 grados Celsius o 746 grados Kelvin. Bien, pero también las podemos combinar. Ley combinada de los gases. Ya vimos lo que es la ley de Boyle y la ley de Charles. Y podemos realizar una combinación de ellas donde tenemos la cantidad de gas constante. Aquí definimos que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 2, entre la temperatura 1, es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Entonces ya podemos combinar más elementos y podríamos tener este ejemplo. Una muestra de neón ocupa 105 litros a 27 grados Celsius bajo una presión de 985 torr. ¿Cuál es su volumen o el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Esta presión estándar se la deben de aprender, porque es una de las situaciones que más se ocupan en las condiciones de temperaturas y presiones. Entonces el volumen 1 es de 105 litros, la presión 1, 985 torrs y la temperatura 1, 27 grados Celsius. ¿Y cuáles son las condiciones de gas y presión estándar? Bien, la temperatura va a ser a 0 grados Celsius, 273 grados Kelvin, y la presión estándar a 760 torr o una atmósfera. Entonces despejamos completamente el volumen 2, sustituimos los valores y realizamos la operación. Entonces, el volumen que debe de ocupar el gas a esas temperaturas, teniendo en cuenta el primer elemento, sería de 124 litros. Entonces, de todos modos, les voy a hacer unos ejemplos más adelante. Y tenemos también otro ejemplo. Ahora con otras presiones. Dice, los neumáticos de un coche deben estar a la presión de 1.8 atmósferas a 20 grados Celsius. Con el movimiento se calientan hasta 50 grados Celsius, pasando su volumen de 50 a 50.5 litros. ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? Entonces, escribiendo los datos, tengo que el volumen 1 es de 50 litros, la presión 1 de 1.8 atmósferas y la temperatura 1 es de 20 grados Celsius, se transforma a grados Kelvin
y sería de 293 grados Kelvin. El volumen 2, ya lo dice el problema, 50.5 litros. La presión la desconozco y la temperatura, este, la temperatura 2, 50 grados Celsius. Al convertirlo a grados Kelvin sería 323 grados Kelvin. En la fórmula despejo totalmente a la presión 2, sustituyo las unidades, procuro que los dos volúmenes estén en litros y que las dos temperaturas estén en Kelvin. Y si tuviera las dos presiones deberían de estar en atmósferas o en cualquier unidad similar, pero las dos tienen que ser igual, inicial y final. Al sustituir aquí tenemos 1.964 atmósferas, que sería la presión de ese neumático a una temperatura de 323 Kelvin y un volumen de 50.5 litros. Entonces estos neumáticos están sobreinflados para esas condiciones que nos pide. Y bien, llegamos a tener la ley de Avogadro, muy pocas veces es utilizada. Dice que cerca del año de 1811, Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, igual volumen de todos los gases, contiene el mismo número de moléculas. Es decir, volumen 1 entre número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2. Y tenemos su gráfica. Número de moles va a ser, aquí dice que directamente proporcional a los volúmenes. Visto de otra manera, aquí tenemos más, de manera más gráfica la ley de Avogadro, donde si yo tengo un mol de gas que va a ser igual a un litro de gas, al momento de, si añadimos, por ejemplo, un mol, esto va a continuar a presión constante y temperatura constante. Entonces el volumen 2, que son 2 litros de gas, va a ser inversamente proporcional a los 2 moles de ese mismo gas. Y entonces la ley de los gases ideales básicamente fue la sumatoria de todas estas condiciones presentes, donde se delimitó que el volumen es igual a una constante R por el número de moles por la temperatura entre la presión. Y nosotros ya conocemos por despeje esa, esa relación, que va a ser presión-volumen es igual a número de moles, la constante R y la temperatura. O Pancho Villa es igual a número de ratones. Esta es la ecuación del gas ideal y el valor numérico de R o la constante de los gases, donde un mol de un gas ideal ocupa 22.4 litros a una atmósfera de presión y 273.15 grados Kelvin. Por lo tanto, al obtener esa constante que requerimos de todas las variables, sería 0.082 litros atmósferas entre mol Kelvin. Y esta se la tienen que aprender de memoria porque le vamos a estar ocupando dentro de todos los ejercicios. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4 moles de helio cuando la presión atmosférica es de 748 torr y la temperatura de 30 grados Celsius? Entonces, como ahorita nada más tengo la conversión o la constante de R en atmósferas, necesito convertir la presión de 748 torr a atmósferas. Y el factor de conversión es que una atmósfera equivale a 760 torr, también una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que son las más comunes.
Por lo tanto, la atmósfera, o la presión más bien, va a ser de 0.984 atmósferas. La temperatura, les vuelvo a repetir, todas tienen que estar en grados Kelvin. Entonces son 30 grados Celsius más 273, que es igual a 303 Kelvin. El número de moles yo ya lo tengo definido y faltaría definir el volumen. Despejo en la fórmula, sustituyo los valores y simplifico todos ellos. Entonces el volumen que debe de ocupar este gas es de 101 litros con esas características. Lo pueden copiar. Está muy sencillo, ya lo han manejado. Y también tenemos la famosa ley de Dalton que de cierta manera ya la estábamos viendo en los temas anteriores. Dice que la presión total ejercida por una mezcla de un gas ideal es la suma de las presiones parciales de estos. Entonces la presión total va a ser igual a la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, y así vamos a continuar todos esos elementos. Entonces, para esta parte yo voy a tener que el número total de moles es en el mismo sentido, número de moles de A más número de moles de B más número de moles de C, así hasta concluir todos los gases presentes. Si por despejes cambiamos esas situaciones, el número de moles va a estar multiplicado por la constante R por la temperatura, que es para todos los gases igual, entre el volumen, que es para todos los gases de la misma manera. Y entonces al sustituir eso, llegamos a que parcialmente cada una de las presiones afecta a mi presión total. Y entonces tenemos el ejemplo que ya los habíamos visto. Un contenedor de 10 litros contiene 0.20 mol de metano, 0.30 mol de nitrógeno a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la presión en atmósferas dentro del contenedor? Entonces primero necesitamos sumar todos los moles, que es 0.90 mol. El volumen que ocupan en total es de 10 litros y la temperatura de 298. Entonces, de la ecuación general de gas ideal, porque estamos sumando todos los moles, como si fuera un solo elemento, tenemos que esta presión es de 2.20 atmósferas. Y para determinar las presiones parciales, voy a realizar lo mismo, pero con cada uno de los moles de los compuestos presentes. Por ejemplo, CH4 ya sabemos que es el metano. Ese contenía 0.2 mol y lo ingresamos con los demás datos de un volumen de 10 litros, una temperatura de 298 y ejerce una presión de 0.489 atmósferas. El hidrógeno, por esa misma situación, genera 0.734 atmósferas y el nitrógeno una presión de 0.979 atmósferas. Por lo tanto, al realizar todo eso, tendríamos que es una presión de 220 atmósferas. Que diga 2.20 atmósferas. Entonces, es lo mismo que vamos a estar ocupando. Esto ya lo van a ocupar más adelante. Podemos describir la composición de una mezcla en términos de fracción molar de cada componente. ¿Sale? Entonces tenemos que la fracción molar es el elemento, los números de moles del elemento A entre la suma total de los moles, que esas son las fracciones molares de cada compuesto. El número de moles ya sabemos que va a estar dado por la función de presión por volumen entre las constantes R y temperatura. Entonces, al modificar el elemento A por esa situación, tendríamos que es la fracción de A por una presión total, despejándolas. Y bueno, con esto
les realizo este tema, les voy a dejar una serie de ejercicios para visualizar y de todas maneras, la siguiente semana tendremos conferencia para realizar unos ejemplos durante la clase. Que tengan un excelente día.